Estamos recorriendo el Ártico. Muy pocos lo han visto de esta manera. Es un viaje extremadamente duro a través de un mundo hostil y salvaje que no conoce la compasión y que aún así está lleno de encanto. Queremos comprender cómo está cambiando este mundo y qué implica eso para todos nosotros. Nos encontramos con personas que se consideran afortunadas y con otras que ven amenazado su futuro. El Ártico siempre ha sido algo más que un paisaje de primitiva belleza. Durante miles de años se consideró indómito, pero hoy se disputa una carrera para ver quién lo dominará en el futuro. Volamos alrededor del extremo norte del globo terráqueo para descubrir qué nos espera a todos en un mundo que está cambiando. Nos acercamos a las Aleutianas, un archipiélago de islas volcánicas, a menudo sacudido por tormentas, que se extiende desde la parte continental de Alaska hasta bien adentro del Pacífico Norte. Nuestro viaje por el Ártico comienza aquí, muy al sur del Círculo Polar. Por toda la isla hay vestigios de la Segunda Guerra Mundial, como barcos naufragados y búnkeres. Restos de un periodo que evidencia que, de nuevo, se avecina un peligroso conflicto en el norte del Ártico. Pero a finales de julio, con temperaturas máximas que rondan los 11 grados, las Aleutianas muestran su lado amable. Dutch Harbor, en la isla principal Unalaska, es el mayor puerto pesquero de los Estados Unidos por volumen de capturas. Es un negocio multimillonario. Más de 350,000 toneladas de pescado y mariscos, abadejo, bacalao y halibut y el gran cangrejo real se descargan aquí y se envían a todo el mundo cada año. Las sobras se las llevan las águilas que pululan por aquí como las palomas en Berlín o Venecia. En 1741, las aproximadamente 160 islas fueron descubiertas por Vitus Bering, un oficial danés contratado por el zar ruso para averiguar si había una conexión terrestre entre el continente americano y Rusia. Una pequeña iglesia ortodoxa rusa aún recuerda la época antes de que Rusia vendiera el archipiélago, junto con Alaska, a Estados Unidos en 1867 por $7.2 millones. Un buen negocio para los Estados Unidos, del que Rusia todavía se arrepiente. Los barcos pesqueros zarpan de Dutch Harbor hacia los caladeros en el extremo norte, en el mar de Bering, a más de 1,000 kilómetros de distancia, en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Alrededor de las 4 de la mañana, llega a Dutch Harbor el barco Blue North. Ha pasado 3 meses faenando en el mar de Bering, cerca de la frontera rusa. El Blue North es el buque más moderno de la flota pesquera estadounidense, con capacidad para más de 600 toneladas de pescado. Vamos a encontrarnos con el capitán David Andersen. Pesca en este mar nórdico desde los 19 años, primero como simple marinero y ahora como capitán. Hemos estado en contacto con él vía satélite durante meses. Nos envió videos que muestran lo que significa pescar en el mar de Bering. Nos enfermamos tan solo al mirarlos. El capitán Andersen quiere relatarnos un encuentro peligroso, una posible nueva línea de frente que cree que recibe muy poca atención. Lo primero que pensé fue, tengo que escuchar a estos sujetos. Son capaces de cualquier cosa. Son impredecibles. Debía proteger a mi tripulación. Y quiere mostrarnos lo que vivió.
De camino nos va mostrando el barco del que está muy orgulloso. La pieza central es la piscina Moon Pool, un gran agujero en el casco a través del cual se pueden jalar las cuerdas incluso con tormenta, sin exponer a la tripulación a las inclemencias del tiempo. El Blue North es un buque palangrero. Trabaja con cuerdas de hasta 70 kilómetros de largo. A bordo tenemos 55 cargadores. Cada cargador tiene 1.200 anzuelos. Si los multiplica por 55, verá que tenemos a bordo alrededor de 65.000 anzuelos, con los que pescamos las 24 horas. El pesquero es una máquina flotante de alto rendimiento en la que casi todos los procesos están automatizados. El pescado, especialmente el bacalao, se destripa, se limpia, se clasifica por tamaño y peso, se envasa y finalmente se ultracongela a bordo. Es un negocio gigantesco. Cada carga reporta ganancias de más de $3 millones. La captura se vende en todo el mundo. Sin embargo, cada año cuesta más llegar hasta los peces. Los peces están migrando. De eso no hay duda. Y para ellos solo hay una dirección posible, que es el norte. Allí el agua es más fría, así que nadan hacia allí. Y los pescadores tenemos que ir donde están los peces. Hace 10 años navegábamos 18 horas para pescar. Ahora 2 días y medio. En eso se ve cuánto ha cambiado la situación. Sin embargo, cuanto más al norte migran los peces hacia el Ártico, más estrecho se vuelve el tramo entre las costas de Rusia y América. En el puente, el capitán Andersen nos cuenta la historia por la que queríamos hablar con él. Grabó todo el incidente con la cámara de su celular. El avión vino desde allí, como se ve en el video. Yo estaba más o menos aquí y me puse a filmar. Un avión se acerca desde la distancia. Al principio pensé que era la Guardia Costera. No hay problema, la conocemos. Pero entonces me di cuenta de que era un avión militar. Así que pensé, esto es serio, algo no está bien. Especialmente cuando vi que no era de nuestro ejército. Con un marcado acento ruso, la tripulación del avión les ordena a los pescadores que se alejen. El mensaje por radio los insta una y otra vez a poner rumbo 135 a máxima velocidad. Lo extraño de la situación es que son rusos los que le ordenan al pesquero estadounidense que salga de aguas estadounidenses. En el puente también está Mike Fitzgerald, el segundo capitán del Blue North. No teníamos idea de cómo terminaría. Nos dijeron que nos fuéramos y no se despegaban de nosotros. Es como cruzar con tanques y camiones la frontera de Estados Unidos y decirles a los civiles que se vayan. Esto es lo mismo. Nos sucedió justo eso cuando pescábamos en nuestras aguas. Hasta el día de hoy, no se ha aclarado por qué el ejército ruso actuó de manera tan agresiva. En el puerto está anclado el Sunward, un pequeño pesquero de madera tripulado por 4 hombres que trabajan concentrados y tensos. Se preparan para navegar a sus caladeros, 800 kilómetros al norte en el mar de Bering. La noche anterior, tras unas cuantas cervezas y whiskies, el capitán Gareth Gunderson nos invitó a acompañarles en la parte del trayecto para cargar combustible y comprar alimentos alrededor de la isla. Dice que así mejoraría el estado de ánimo a bordo, pues la travesía sería agotadora y la tripulación tendría algo de qué hablar en los próximos días. Tendremos olas de 4 metros de alto, que vendrán desde atrás, así que iremos surfeando todo el camino. Cuando lleguemos, echaremos las cuerdas por unos 3 días. Entonces soplará viento fuerte de unas 40 millas por hora y tendremos que refugiarnos. Anclaremos detrás de una isla y esperaremos. La tripulación asegura el equipo de pesca en cubierta. En el mar de Bering no es raro que haya olas de más de 10 metros, pero los pescadores están acostumbrados a las tormentas y al oleaje. Lo que les preocupa es otra cosa. Llegaron hace unos 25 años y basta encontrarte con ellas 1 o 2 veces para que sepan qué estás haciendo. Esperan a que saques el pescado y entonces lo arrancan de los anzuelos. Nos están esperando y nos hostigan a nosotros.
los pescadores. Cuando aparecen las orcas se acabó. Ya no vas a pescar nada. Durante años hemos pescado en el borde de la placa continental. Pero cuando aparecieron las orcas prácticamente tuvimos que huir cada vez más hacia el norte. Allí el agua es más fría y por alguna razón no llegan tan arriba. Pero tampoco el Sandward puede seguir subiendo más y más hacia el norte. Con esta embarcación tenemos un alcance limitado. No podemos ir más al norte de la isla de St. Matthews si queremos tener suficiente combustible y agua para regresar a Dutch Harbor. El barco no es lo suficientemente grande. Le preguntamos al capitán si alguna vez los instaron a marcharse mientras pescaban, si han oído lo que le sucedió al Blue North y otros barcos de pesca. Sí, lo oímos en 2020, pero nosotros nunca los vimos. Nos dirigíamos al oeste cuando recibimos el mensaje por radio de que había barcos de guerra rusos que no dejaban pescar a nuestros muchachos. ¿Y qué haría él como capitán si los rusos lo echaran de sus caladeros? Si nos echaran los rusos, me enojaría. Pero es el ejército. ¿Qué podría hacer? Diablos. Desaparecer, por supuesto. No tengo cañones a bordo. ¿O debería ponerme a arrojarles peces? Después de su encuentro con el ejército ruso, los dos capitanes del Blue North, David Anderson y Mike Fitzgerald, esperan ahora que el gobierno estadounidense actúe. Entre otras cosas, porque el Ártico está cambiando. Los peces se desplazan cada vez más hacia el norte y con ello los barcos de pesca. Así que nuestro ejército también debería moverse hacia allí. Creo que sería una decisión sensata para el ejército estadounidense y para todos, especialmente para los pescadores, porque quién sabe qué nos depara el futuro en el Ártico. Como los peces migran cada vez más al norte, hacia el Ártico, los pescadores dependen del apoyo militar. Tenemos el presentimiento de que nuestro viaje por el Ártico aún nos deparará más sorpresas. Dejamos las Aleutianas y nos dirigimos al este, hacia Pontlet, en el Ártico canadiense, en la entrada del Paso Noroeste. Canadá ya se prepara para enfrentar nuevos conflictos. La isla de Baffin es la quinta isla más grande del mundo. Tiene un tamaño aproximado al de España y está prácticamente deshabitada. Está de patrulla el rompehielos Harry de Wolf, de la Marina Real Canadiense. A menudo recorre durante días territorios deshabitados a través de un mundo que cambia cada vez más del blanco al azul. El capitán Gleason y su tripulación miden el lecho marino, la profundidad del agua y las estructuras geológicas. Y es que para operar aquí en el extremo norte del Ártico, hay que conocer la zona con precisión, tanto por encima como por debajo del agua. Según el mapa, recién pasamos sobre una profundidad de 50 metros, pero en realidad era de 80. Es demasiado impreciso para navegar con seguridad con un barco de estas dimensiones. Quizás sea suficiente para un velero, pero no para un barco como este. En cubierta, la tripulación se prepara para algo que Canadá nunca ha hecho aquí. De momento solo es una prueba, pero podría convertirse en algo habitual para las patrullas en el Paso del Noroeste. En 5 minutos reduciremos la velocidad y estaremos listos para comenzar. Cuando el barco reduce la velocidad, los hombres bajan hasta el agua un grueso cable. Fijado al cable hay una especie de trineo, un sonar de última generación, que remolcarán a través de estas remotas aguas del Ártico. Acabamos de realizar nuestra primera patrulla de reconocimiento submarino para tener una idea más precisa de las aguas del Ártico y comprender qué sucede debajo, cómo operan en el norte los submarinos y otras naves que bien defienden nuestra soberanía o bien buscan socavarla. Canadá quiere demostrar que no solo está en condiciones de reclamar sus derechos en el Ártico, sino también de asegurarlos.
A bordo del Harry de Wolf también hay una unidad de paracaidistas del sur de Canadá. Últimos preparativos antes de desembarcar. Los soldados van a hacerse una idea de lo grande y solitario que es este territorio que deberían defender en caso de emergencia. Ahora bajarán todos a tierra y tomarán posición. Abríguense. Estarán allí por lo menos 4 o 5 horas. No olviden llevar suficiente comida y bebida, pues quemarán muchas calorías. Y cuídense bien unos a otros. ¿Alguna pregunta? Entonces, buena suerte. Aún hoy, muy pocos canadienses conocen esta parte de su país demasiado lejana e inaccesible. Y se nota que también para los soldados es una gran aventura estar aquí, en el extremo norte del mundo, y vivir de primera mano esta naturaleza primitiva, salvaje y poderosa. Entrenan para cooperar con los comandos del Ártico, unidades inuit que patrullan todo el norte de Canadá, desde el oeste hasta la costa este. Así aprenden unos de otros. Los comandos les enseñan a los soldados a sobrevivir en este mundo hostil en el que a menudo deben arreglárselas por sí mismos. Cazar y seccionar focas es una de las principales estrategias de supervivencia, porque su carne contiene mucha vitamina C, nos explican. Algo muy importante en una región sin árboles, frutas ni verduras. El hígado es particularmente nutritivo. Su consistencia es un poco gelatinosa. Además de las vitaminas que contiene, la carne de foca cruda tiene otra ventaja especialmente importante aquí en invierno. Si estás aterido de frío, come un poco de hígado y entrarás en calor en 15 minutos. ¿De verdad? Sí, es una reacción química que se produce en tu cuerpo con la sangre de la foca. Y ni siquiera hay que comer mucho. Los comandos del Ártico son los ojos y los oídos en el norte. Pescadores y cazadores locales que recorren el Ártico prácticamente todo el año para mantener a sus familias y les explican a los soldados cómo sobrevivir aquí. Eso es. Lo haces muy bien. Los soldados, a su vez, entrenan a los comandos del Ártico en el uso de radios para comunicarse a larga distancia y los equipan con todo lo necesario. Con esto pueden hablar con los aviones militares y con los barcos. Y si hacen búsqueda y rescate, pueden comunicarse directamente con los aviones o helicópteros. Channel 1. Aunque no siempre salga todo perfecto, los comandos son cada vez más importantes para las tropas canadienses. Nuestro trabajo es estar atentos a lo que sucede en el norte, en nuestro territorio. Y si vemos algo como actividades, barcos o submarinos inusuales, informamos al cuartel general en Yellowknife. Lo último que vimos fue 300 kilómetros al norte de Pond Inlet. Lo reportamos y tomamos una foto. ¿Era un submarino? Era uno de los barcos. No hacen comentarios sobre el origen de los barcos y el submarino. Pero desde que se descubrieron los mapas submarinos soviéticos del paso del noroeste de la época de la Guerra Fría, mucho más precisos que los canadienses, aquí sospechan que por aguas de Canadá navegan desde hace mucho tiempo visitantes no detectados. Para los soldados, una cosa está muy clara. El ejército debería poner más banderas aquí en el norte. Necesitamos una presencia de tropas más fuerte para mostrarles a los canadienses y al mundo entero que tenemos la sartén por el mango. Esto no es tierra de nadie, es nuestra y la estamos vigilando. Se habla demasiado sobre a quién le pertenece. Es nuestro patio trasero. Tenemos que protegerlo con una valla y esa valla somos nosotros. El norte cambia a un ritmo vertiginoso.
El gobierno de Canadá intenta mantenerse al paso. Harry de Wolf es su primera respuesta. Se están construyendo más barcos patrulla y Canadá tiene la intención de destinarlos al Ártico en los próximos años. Apenas estamos comenzando a operar de manera rutinaria aquí, porque ahora las condiciones del hielo en el Ártico nos lo permiten. Normalmente los barcos no navegan tan al norte en ninguna época del año, pero el Ártico de Canadá se abre cada vez más barcos se adentran más al norte. Esto obliga a Canadá a enviar cada vez más barcos al norte, y una parte de ese plan es la Marina Real Canadiense. La presión sobre esta región de gran importancia estratégica y rica en recursos es cada vez mayor. Canadá quiere conservar su soberanía sobre el paso del noroeste para no convertirse en un títere de las superpotencias árticas, Estados Unidos y Rusia. Pero aunque el hielo está desapareciendo, el capitán Gleason tiene algo que decir a todos los que pretendan rondar por aquí. No subestimen al Ártico. No podemos controlar el Ártico. Está en constante cambio. Quien quiera venir aquí necesita un plan, pero tiene que ser consciente de que este plan puede fracasar desde el primer momento, y entonces hay que adaptarse a la situación. A partir de ahora continuaremos con un pequeño avión monomotor de hélice. Nos acompañará Dick Reuta, un piloto experimentado que ya ha aterrizado en la Antártida. Antes de partir, tenemos que practicar cómo ponernos el traje de supervivencia. Dirk nos da 4 minutos para lograrlo. Entró. Y en solo 2 minutos y medio. Fantástico. Antes Dirk era un exitoso empresario informático y banquero. Hoy viaja por todo el mundo y conoce bien las condiciones de vuelo en lugares donde, si algo sale mal, no es fácil enviar ayuda. Se lo considera uno de los mejores. Nos espera un viaje lleno de aventuras a través del Mar del Labrador, Groenlandia y el Ártico Norte. Muchas horas sobre regiones deshabitadas en lugares del mundo a los que solo se puede acceder por aire o en barco. Ante nosotros aparece la costa oeste de Groenlandia. Dirk hace un vuelo rasante. Hay buena visibilidad. Al principio no comprendemos del todo lo que se ve allá, hacia donde Dirk dirige el avión. Es un mundo que casi nadie ha visto así antes. Un mundo que nos cautiva de inmediato. Sobrevolamos escarpados paisajes de hielo que cambian de color constantemente. Pasamos por encima de glaciares y fiordos. Y una y otra vez nos quedamos sin aliento. Es un mundo que nos hace rendirnos ante las maravillas de la naturaleza. Sin embargo, es un mundo despiadado que no perdona los errores. Aquí arriba muchos han muerto o se han precipitado tratando de cruzar esta recia coraza de hielo. Esta zona rara vez es tan pacífica y afable como hoy. En los primeros tiempos de la aviación, cuando el tráfico aéreo a Europa todavía operaba con aviones de hélice, los aparatos no podían ascender más de 14.000 pies, no mucho más que esta capa de hielo. Y a menudo sucedió que se volaba en medio de la niebla y todo parecía ir bien hasta que se oían las hélices, clac, 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 contra el hielo, y el avión aterrizaba. Esperemos que hoy salga todo bien. Durante horas sobrevolamos una cadena montañosa en cuyos valles hay hielo hasta las cumbres. Los gigantescos glaciares se formaron en los últimos 2 o 3 millones de años. El 80% de Groenlandia todavía está cubierto de hielo. La vida solo es posible en las costas. Nos acercamos a Kulusuk, en el sureste de la isla. Debajo de nosotros aparecen casitas de colores vivos que anuncian que ya no estamos solos.
Kulusuk es uno de los pocos asentamientos que hay en la costa este de Groenlandia. Sus 200 habitantes viven de la caza y la pesca. Durante el siglo pasado, prácticamente de la noche a la mañana, su aislado hogar donde el tiempo parece haberse detenido, se ve arrastrado por el torrente de la historia, atrapado en el torbellino del cambio climático. Después de aterrizar, nos sorprende que el servicio de seguridad del aeropuerto coloca una pala cargadora ante el avión. El director del aeropuerto dirige personalmente la operación. Este es nuestro cortavientos. Si no, cuando sopla el viento se vuela todo. El mes pasado tuvimos 100 nudos, que son unos 158 kilómetros por hora. Además, el aparato se ancla a 2 bloques de hormigón bajo las alas. Nos cuentan que hace muchos años llegó un francés con una aeronave mucho más grande. No pensó que fuera necesario. El resultado se puede ver al final de la pista. En la torre preguntamos qué más debemos tener en cuenta. Y junto a las computadoras del controlador de tráfico aéreo vemos un rifle. ¿Por qué está ahí? A veces tenemos que salir y entonces debemos tener cuidado con los osos polares. ¿Te has encontrado un oso alguna vez? Sí, Nosotros nos encontraremos con osos polares recién mucho después. Tenemos una cita con Rasmus Paulsen. Rasmus es capitán de la barca de la policía comunitaria. Nos mostrará algo que evidencia que incluso en los puntos más remotos, el Ártico ya no es la blanca y fría tierra de fantasía en el extremo norte que aún puebla nuestra imaginación. Tenemos por delante 2 horas de viaje en bote a todo motor. Cada vez nos adentramos más en un mundo que parece puro y primitivo, y sin embargo no lo es. Llegamos a un muelle sobre aguas cristalinas entre gigantes de piedra y nieve. Todavía no podemos ver lo que se esconde más arriba. Lo primero es desembarcar, lo que a partir de cierta edad es casi un deporte de riesgo. Una vez lo hemos logrado y hemos trasladado nuestro equipo, ante nuestra vista se abre un paisaje bizarro de óxido y acero. Una imagen que cuenta una historia que pocos conocen. Estamos en Blue East 2, una base militar estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, lo que las tropas estadounidenses dejaron con su retirada. Esta base fue construida en la década de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Es parte del puente atlántico. Servía en caso de emergencia. Si los aviones que venían de la costa sur tenían problemas, podían aterrizar aquí. Más allá de las montañas, se libraba entonces la implacable batalla del Atlántico. Muchos submarinos alemanes y unidades navales de los aliados terminan hundiéndose. Groenlandia y su costa este son cruciales en los enfrentamientos en el Atlántico y los bombardeos en Alemania, porque allí se pueden recopilar los datos para prever las condiciones meteorológicas que habrá en Europa y América. Por eso quien controla Groenlandia tiene una ventaja táctica decisiva. Comienza un juego del gato y el ratón entre estadounidenses y alemanes. Estos intentan instalar estaciones meteorológicas secretas en las escarpadas costas, pero fracasan, sobre todo porque los descubren los inuit. La guerra cambia por completo la vida de los habitantes de esta región inhóspita que antes apenas tenían contacto con el mundo exterior. En aquel entonces aquí la gente vivía como en la edad de piedra, de lo que podían encontrar o cazar en la naturaleza. Usaban madera que llegaba flotando, rocas y animales para todo lo que necesitaban. Pero llegaron los estadounidenses y trajeron Coca-Cola y comida enlatada.
La gente de aquí se acostumbró a esas cosas nuevas y después de la guerra no se les pudieron negar sin más. A primera vista, Blues 2 parece un gran atentado contra el medio ambiente en este paisaje de naturaleza pura. Sin embargo, es una bendición para los habitantes de un lugar donde nada crece, que dependen de la madera que llega a la deriva desde Siberia. Sacaron de aquí todo tipo de objetos. Hay casas enteras en los asentamientos de los alrededores cuyos materiales provienen de aquí. La gente vino, desmanteló las casas y las reconstruyó en el pueblo. Algunos de estos barriles aún estaban llenos de petróleo y lo usaron. A los vehículos les falta el motor. ¿Y qué pasó con ellos? Probablemente los usaron en el lugar como generadores, como motores de botes, etc. La gente se llevó todo de aquí, todo lo que podía tener alguna utilidad, faros, volantes, cualquier cosa. Una y otra vez se discute sobre cómo recoger lo que queda de Blues 2 y eliminar los rastros de la guerra aquí en el Ártico. Rasmus Paulsen y muchos otros aquí están en contra. Dicen que Blues 2 es un fascinante museo al aire libre y un recordatorio. Creo que es un lugar muy interesante. Por un lado nos habla a los groenlandeses sobre nuestra historia y por otro refleja la influencia humana en la naturaleza. Lo que se deja atrás permanece ahí. La naturaleza, especialmente la del Ártico, necesita tiempo para recuperar lugares como este. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses abandonaron este fiordo en una de las costas más solitarias del mundo. Sin embargo, los conflictos regresan al norte, a lugares aún fuera del alcance de la mayoría de la gente. Debemos volver antes de que oscurezca. A la mañana siguiente queremos ir más al norte. Será una noche llena de magia. Al amanecer, llega el tractor con la cisterna. Queremos continuar hacia Ittoqqortoormiit, probablemente el asentamiento más remoto del mundo. Será un vuelo largo y frío. Dirk mezcla algo con la gasolina. Es un aditivo para que la gasolina no se congele y que así el motor no falle. Sí, estaría bien que el motor no fallara. Especialmente aquí. Y sobre todo porque solo tenemos uno. Sí, exacto. El avión ya está cargado de combustible y registrado. Volvemos a la torre de control para despedirnos y ultimar los detalles de la ruta de vuelo. Tenemos ante nosotros casi 1000 kilómetros en una ruta que muy pocos han volado hasta ahora. Hasta Constable Point es todo espacio aéreo no controlado, si vuelan por debajo de los 6.000 metros. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando volemos muy al norte? Entre Constable Point y Kulusuk tenemos la montaña más alta de Groenlandia, Gumbjornfjell. Está más o menos aquí y tiene casi 4.000 metros de altura. ¿4.000 metros? Aquí, ¿cierto? Sí, por esta zona. No sé dónde exactamente. Limpiamos rápidamente los cristales. Debemos tener cuidado de no volar demasiado bajo si la visibilidad es escasa. En este terreno accidentado, un rescate podría llevar algo de tiempo. Metemos el equipo y los trajes de supervivencia en la pequeña cabina lo mejor que podemos. Partimos hacia un mundo desconocido. Después de despegar, bordeamos la costa. Y una vez más, nos deja fascinados esta poderosa y grandiosa naturaleza.
Después de aproximadamente media hora, volvemos a sobrevolar un escarpado paisaje de hielo en nuestro trayecto hacia las montañas más altas de Groenlandia. Del casquete de hielo de 1 kilómetro de espesor sobresalen los picos de una cadena montañosa que está enterrada debajo de él. Dirk también está entusiasmado. Es increíble ver tan de cerca estos glaciares y los profundos abismos donde se encuentran con el mar. Más arriba, el hielo es completamente liso y parece un paraíso para esquiadores. Y entre medio, estas montañas, como un monte Cervino tras otro. No sé mucho de geología, pero es increíblemente hermoso. Esos picos en forma de pirámide, las franjas horizontales a través de la nieve y el contraste entre la piedra gris oscura y la nieve blanca es sencillamente maravilloso. Sin embargo, lo que parece un sueño desde una distancia segura en el aire es brutal e implacable en la tierra. En 1930, durante su última expedición a Groenlandia, el meteorólogo alemán Alfred Wegener murió en esta capa de hielo. En el centro de investigación alemán que lleva su nombre, el Instituto Alfred Wegener, continúan la investigación que él inició en el Ártico. En 2019, sus científicos llevaron a cabo una expedición en el rompehielos de investigación Polarsten. Durante un año recorrieron el banco de hielo alrededor del Polo Norte, recopilando datos sobre el clima, el hielo y el agua. Antes de nuestro viaje nos reunimos con el líder de la expedición en Alemania. Queríamos tener una idea de lo que íbamos a encontrar. Antes, en el Ártico había más de 8 millones de kilómetros cuadrados de hielo. Ahora, durante nuestra expedición, había menos de 4 millones de kilómetros cuadrados. El espesor del hielo también se ha reducido a la mitad. Si continúa así, en unas décadas no habrá hielo en el Ártico en verano. Y la desaparición de este banco de hielo tendría consecuencias dramáticas mucho más allá del Ártico. Al desaparecer el hielo marino del Ártico, el océano oscuro absorbe mucha más energía del Sol que el hielo, que refleja la mayor parte de esa energía. Es decir, una superficie blanca es reemplazada por una oscura. Esto calentará aún más el Ártico y puede contribuir a que Groenlandia se vuelva inestable. Ya hemos visto lluvia en Groenlandia. Se trata de un fenómeno meteorológico extraño que, sin embargo, tiene lugar cada vez con más frecuencia. Lluvia en Groenlandia. Lluvia sobre la capa de hielo de Groenlandia. Los científicos anticipan que pronto aquí caerá más lluvia que nieve, con consecuencias catastróficas para todo el mundo. La capa de hielo de Groenlandia es muy importante para el sistema climático. En ella se almacenan enormes cantidades de agua dulce que, a diferencia del hielo marino del Ártico, no flotan sobre el océano, sino que están sobre la tierra. Y eso es muy importante porque si ese hielo se derrite, el nivel del mar subirá. Y en Groenlandia hay tanto hielo que en todo el mundo podría subir de 5 a 7 metros. Imagínese lo que sería eso. Sobrevolando durante horas esta inmensa capa de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor, cuesta imaginarse que podría llegar a derretirse por completo. De repente, el paisaje se vuelve azul. Ante nosotros está Scorebysund, el sistema de fiordos más grande del mundo. Al otro lado del estuario se encuentra Ittoqqortoormiit, una pequeña comunidad inuit. Los vecinos más cercanos viven en Islandia, a unos 6 o 7 mil kilómetros a través del océano Ártico. Aquí todavía están a salvo de los grandes conflictos políticos, pero notan los cambios. La corta pista de ripio se encuentra al final de un brazo de fiordo a 70 kilómetros del pequeño asentamiento.
Una petrolera estadounidense construyó el aeropuerto en la década de 1980, pero lo abandonó después de 5 años. Hoy es la única conexión con el mundo exterior. Con el carro del equipaje bajamos a la playa, porque a Itokotomit solo puede accederse en bote. Aquí no hay carreteras. Allí nos esperan Oge y su hijo Brian. La bienvenida es cordial. No tienen visitas muy a menudo. El viaje hasta el asentamiento dura 1 hora y media. Debemos darnos prisa. Estamos a finales de otoño y oscurece temprano. Oge y su esposa Mete nos invitan a cenar junto a sus hijos. Nos ofrecen algo muy especial. Hamburguesas caseras de buey almizclero con carne del primer buey almizclero que Brian, el menor de los hermanos, acaba de cazar. A la mañana siguiente nos ponemos una capa adicional de ropa. Con nuestros gruesos abrigos nos metemos en un traje aislante que nos protege del viento, el agua y el frío. En esta época del año puede hacer 15 o 20 grados bajo cero. Cuando salimos hay unos 10 grados bajo cero. Viajamos en un bote abierto con Olena y Aqualu. Los padres de Olena nos despiden. Dirk y Brian, uno de nuestros 2 camarógrafos, viajan con Oge. Los trayectos largos en el fiordo o en el océano siempre se realizan con 2 botes por seguridad. Queremos hacer un experimento. Llegar a un lugar al que ningún inuit ha llegado jamás en octubre. Está demasiado adentro en el fiordo, muy cerca del casquete de hielo, a 250 kilómetros de Itokotomit en línea recta. Pasaremos varios días recorriendo el fiordo y habrá momentos en los que nos arrepentiremos incluso de haber venido. Pero todavía no podemos imaginar todo eso en este día frío pero sereno de finales de octubre.